a arrancar con este panel, digitalización y gobierno abierto. Va a exponer ahora Jorge Villagrán. Ayer ya lo presentaron, así que simplemente recuerdo que es consultor independiente y que se desempeñó como coordinador de sistemas para la investigación del archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Así que, adelante. Buenas tardes y buen provecho. Aunque el tema se llama digitalización y gobierno abierto, yo lo que hacía en el documento, y por eso me piden que hable en este tema, es mencionar como parte de las leyes de acceso a la información, la mayoría de países tienen incluido dentro de eso la instalación de portales de transparencia, de información pública, de cosas por el estilo, y más que una presentación lo que quería hacer era solo como anotaciones donde hago notar algunos temas. Uno, por ejemplo, que creo que es lo que pasa en la mayoría de los países, por lo menos de Centroamérica y podría decir de México incluido, que no es lo mismo acceso que transparencia, que no tienen prácticamente nada que ver el dar acceso a ser transparentes. De hecho, la política normalmente en nuestros países indica que se da acceso, se pone la información, pero se pone la información lo más complicada posible, se pone la información lo más oculta posible, se pone la información porque hay que cumplir con la ley, pero no se pone la información para que la gente se entere. Normalmente la intención de los gobiernos, por lo menos en Guatemala, es de que la información sea lo más complicado posible entregarla, lo más complicado posible entenderla y lo más complicado posible de no poderse cruzar con otras fuentes. Voy a poner un ejemplo. La información casi siempre la entregan en PDF, o sea, sí está puesta en los portales, pero se está en PDF con todas las protecciones del caso para que no se pueda ni copiar. Luego los datos entre las instituciones, por ejemplo, la oficina de la SAT, la oficina que cobra impuestos, y la oficina que pone las multas, no entregan la información que se pueda cruzar. Yo no puedo saber si la multa que le pusieron a un vehículo, a quién pertenece el vehículo, porque las dos fuentes no son compatibles. Voy a poner otro dato que es más complicado de entender todavía. Las cifras de salud dicen, si uno pide las cifras de violencia intrafamiliar en menores de edad, se las pide al Ministerio de Salud, le van a dar los datos de 14 años para abajo y de 15 para arriba. Si uno pide las mismas cifras de violencia intrafamiliar al Ministerio de Gobernación, a la Policía Nacional, le van a dar los datos calculados de 17 años para abajo y de 18 años para arriba. Eso quiere decir que si yo quisiera saber las denuncias de violencia familiar contra las denuncias de atención a la violencia intrafamiliar, imposible que lo pueda hacer porque los datos no coinciden. Una parte, en general, estoy hablando de que usan formatos no compatibles, usan análisis no compatibles y usan documentos complicados de entender para la población en general. Esto es, en principio, el dar acceso en este tipo de portales no es dar acceso a un archivo. Los archivos será acceso a información específica, a documentos específicos, a reportes específicos, pero eso no es un archivo. No es lo mismo información pública que archivos públicos. Es lo que quiero decir. Un archivo público podría ser el ejemplo que pusimos ayer del archivo que está colgado en la Universidad de Texas. Ese es todo el contenido que hay sistematizado del archivo. Lo que está en los portales de transparencia no es un archivo, son documentos salteados que los pueden poner en cualquier formato. Luego, lo que sucede en nuestros países con la información pública que se publica en los portales es que primero ya están generados en archivos digitales, pero resulta que los entes obligados, entiéndase municipalidades,
secretarías pequeñas, no tienen la capacidad, no tienen a los técnicos, no tienen ni siquiera un sitio web, no tienen la plata como para contratar un sitio web, el gobierno no les facilita un servidor público para que ellos puedan poner su información, de manera tal que si uno solicita en Guatemala la cantidad de instituciones que son los sujetos obligados por la ley, no hay nadie que le pueda dar el número exacto, ¿sí? Y aquí voy a hacer referencia a Manfredo Marroquín, guatemalteco. Su institución se ha dedicado a promover el tema de acceso de estos portales de transparencia, ha hecho estudios sobre el tema y creo que puede ser una muy buena referencia para que le preguntemos despuesito, porque hace un rato platicábamos y le digo cuántos son los entes obligados por la ley. Nadie lo sabe. O sea, el ente que debe de hacer cumplir la ley de transparencia es la Procuraduría de los Derechos Humanos, y la Procuraduría de los Derechos Humanos no sabe cuántos entes obligados hay. Así de transparente es el asunto. Por último, tal vez mencionar que a pesar de todo lo que dije, sí hay servicios, o sea, la implementación de estos portales sí ha servido, la gente sí está intentando, sí accede a los servicios que están publicados en las páginas, los periodistas lo usan muchísimo, los periodistas, los investigadores, los estudiantes de las universidades cada vez lo consultan más. De hecho, en el último informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos muestra que entre 2009 y 2011 hay más del 120% de incremento en las solicitudes de información. Que eso es bueno, eso quiere decir que se está creando la cultura, y el último informe además es al 2011, no tienen informe de 2012 ni informe de este año, pero sí hay más de 120% más de solicitudes de información. Las respuestas han crecido, las respuestas positivas han crecido más o menos en el mismo porcentaje, y sin embargo las instituciones tienen que enviar un reporte anual a la Procuraduría para decir, bueno, nosotros cumplimos y lo que estamos entregando es esto. De los entes obligados pasaron de 342 que mandaron su informe en el 2009 a 409 que mandaron su informe en 2011. O sea, y si pregunto, ¿409 de cuántos? Nadie me sabe decir, ¿sí? Así que solo lo dejo como una introducción. Hay gente especializada en el tema que creo que va a continuar. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Jorge. Ahora sí vamos a la presentación de Fabiano Angélico. ¿Tenés un PowerPoint? Mientras se prepara, yo les cuento que es periodista, diplomado en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción de la Universidad de Chile y máster en Gestión Pública. Desde febrero es coordinador de la Oficina de Integridad Pública en la Contraloría General del municipio de San Pablo. En la temática de transparencia pública ha realizado investigaciones y consultorías para organizaciones como el Banco Mundial, UNESCO, Global Integrity, World Web Foundation, ABON, que es una asociación brasileña de organizaciones no gubernamentales, ABRAGI, que es la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, la Contraloría General da União y el Ministerio de Justicia de Brasil, y ha publicado reseñas y artículos en periódicos como los brasileños Folha de San Pablo, Estado de San Pablo o Globo, y el británico The Guardian. ¿Sí? Gracias, buenas tardes. Voy a hablar en portuñol, así que si no entienden, por favor, digan que no entendió, o miro en sus faces y se nota que no están entendiendo. Yo soy desde febrero coordinador de la Oficina de Promoción de Integridad de la Contraloría General del municipio. Fue una entidad recién creada, que fue creada en esta administración. El alcalde empezó este termo ahora en enero, fue elegido en octubre del año pasado. No existía esta entidad en el gobierno local. Y entonces estamos empezando en verdad. En realidad, oficialmente, formalmente, la entidad se creó en fines de mayo, junio. Así que tenemos
3-4 meses de vida. Entonces estamos muy empezando todo. En cuanto a la ley de acceso a la información, la ley brasileña entró en vigor en vigencia en mayo de 2012, pero el decreto municipal que regulamentó la materia en nivel municipal es de diciembre del año pasado. Y cuando tomamos pie de la situación en el primer semestre de este año, había cientos de solicitud de información no contestadas, simplemente ignoradas. Entonces, estamos muy en primer paso de implementación de la ley de acceso a la información en el gobierno local. En cuanto al tema de acceso a información y archivos, este es un tema muy nuevo, claro, para todo el mundo y para un gobierno municipal, entonces muchísimo nuevo. Yo intenté contratar un asesor con este perfil de archivologista, pero no tuve apoyo interno para este intento. Entonces este es un diálogo nada sencillo en la administración pública y más aún en gobierno local. Así que en un acuerdo con Natalia Torres optamos por una presentación más focada en la experiencia de Brasil, porque como han escuchado, yo he trabajado como periodista y como consultor y como investigador en materia de transparencia en Brasil hace algunos años, y como fue muy interesante las presentaciones de ayer, anoche yo cambié toda mi presentación. I went to bed, como se dice, me fui a dormir a las 2 de la mañana, pero creo que está interesante. Bueno, espero que les gusten. Bueno, está en portugués, claro, pero voy a traducir al español. Bueno, voy entonces a decir el caso de Brasil, un breve histórico. El primer proyecto de ley entró en la Cámara Baja en 2003, pero nada muy emocionante ocurrió. En 2006, el entonces candidato a reelección a un segundo termo, Luis Inácio Lula da Silva, se comprometió públicamente de aprobar una ley nacional de acceso a la información. Pero solo en 2009, que el Ejecutivo Federal le envió al Congreso un proyecto de ley que fue gestionado en la Casa Civil, que en este entonces quien estaba a la frente era Dilma Rousseff, que hoy es la presidenta de Brasil. Actores sociales importantes en esta discusión en Brasil fue la ABRAGE, que es la Asociación Brasileña de Periodistas Investigativos, Artículo 19, y la ONG Transparencia Brasil, donde yo trabajé, y yo estuve como muy activista, muy lobista en favor de la ley en estos años. En 2011, me parecen que dos acontecimientos fueron muy importantes para impulsar la aprobación de la ley. ¿Por qué esto? Porque ya estaba aprobado en la Cámara Baja, pero estaba parado en el Senado, y principalmente por dos figuras, dos expresidentes de Brasil, José Sarney y Fernando Collor. Los dos son senadores ahora, hoy día, y en ese entonces José Sarney era el presidente del Senado y Fernando Collor era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa. Entonces los dos estaban bloqueando el paso de la ley, y como están con una alianza un tanto esdrújula con la presidenta, esto estaba un poco parado. Y en mi visión, en mi punto de vista, me parece que dos acontecimientos internacionales fueron importantes en 2011 para finalmente se aprobar la ley en el Senado y en el Congreso, en fin. Que fue la decisión de Corte Interamericana de Derechos Humanos, decisión de Araguaia, y la OGP. Como saben, los Estados Unidos invitó a Brasil para que fueran co-chair de esta iniciativa,
Y cuando esta invitación apareció en septiembre de 2011, me acuerdo que toda la prensa preguntaba a la presidenta cómo Brasil puede ser líder global en gobierno abierto, transparencia, si ni siquiera tiene una ley de acceso a información. Entonces me parece que este fue dos elementos externos importantes para finalmente se aprobar la ley de acceso a información. Ya había elementos internos importantes y estos dos me parecieron que fueron los dos definitivos, decisivos. Bueno, entonces en el 18 de noviembre de 2011 se aprobó la ley 12.527, la ley de acceso a la información. Una cosa interesante, la ley 12.528 es la ley que crea la Comisión de la Verdad, que se discute los abusos de los derechos humanos de la dictadura. Y no sé si saben, pero la presidenta Dilma fue una víctima de la dictadura, entonces este tema era muy caro para ella personalmente. Y hubo una ceremonia donde se celebró la aprobación de estas dos leyes. Hay una innovación en la ley de acceso a información de Brasil, es que los sujetos obligados son los tres niveles de gobierno, el nivel federal, los estados y municipios, y los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Tal vez por eso en el Right to Information Rating, un conocido index, la ley brasileña está entre los 20 mejores. Pero aquí es una cosa interesante. A mí me parece que cuanto más bien posicionado está en el ranking, más ambiciosa es la ley, por tanto más difícil es la implementación. Entonces, a veces puede parecer un poco frustrante que se está arriba en el ranking, pero en la realidad la implementación deja a desear. Bueno, ya entrando un poco en el tema de archivos y acceso a información, creo que este es artículo cuarto, es interesante. Para los efectos de esa ley, considera información, datos, procesados o no, que pueden ser utilizados para producción y transmisión de conocimiento, contidos en cualquier medio, soporte o formato. Esta es la definición de información en la Ley de Acceso a Información de Brasil. Inciso 2, segundo. Documento es una unidad de registro de información, cualquier que sea el soporte o formato. Y entonces vamos, información sigilosa submetida temporariamente a restricción de acceso público en razón de su imprescindibilidad. ¿Entiendes esto? Sí. Para la seguridad de sociedad del Estado. Información personal es definida como relacionada a persona natural, identificada o identificável. Tratamento de información, un conjunto de acciones diferentes a producción, recepción, clasificación, utilización, acceso, reproducción, transporte, transmisión, distribución, archivamiento, almaceno, eliminación, avaliación, destinación o control de información. Ufa. Disponibilidad, calidad de información que puede ser conocida y utilizada. Autenticidad, calidad de información que haya sido producida, expedida o recibida. Integridad y primariedad. Lo que me llama atención es que la palabra información está en todos los incisos. Artículo 5. Es deber del Estado garantizar el derecho de acceso a información que será franqueada, está claro que está brindada, mediante procedimientos objetivos y ágiles, de forma transparente, clara, en lenguaje de fácil comprensión. Yo puse este artículo ahí porque hablamos mucho en estos 2 días de diferencia de información y documento, de formalismos, y me parece que esta parte del lenguaje de fácil comprensión, justo ahora Jorge hablaba de documentos que son colocados de una forma que no se entiende bien. Creo que este es un punto importante para el debate.
La palabra información aparece 87 veces en el texto de la ley. Informaciones en el plural 68, lo que un 150 veces. La palabra documento 13 veces aparece y archivo una vez apenas. Se nota que el texto de la ley refleja discusiones de transparencia, accountability. Me parece que este es un punto muy importante, que cuando hablamos de acceso a información, la comunidad de acceso a información, estos son los lenguajes. Y una palabra que aprendí con los amigos abogados, que un texto es principio lógico, ¿está claro para ustedes? Que es una lenguaje de derecho que no es muy práctica, dice de principios generales. Bueno, ayer hablaban de tags, Iván hablaba de tags. Yo hice un ejercicio de tags con el artículo 3. No puso todo para no dejarlos aburridos, pero las directrices de la ley se habla de publicidad, de interés público, de tecnología de información, de control social. Este es el lenguaje del acceso a información y el propio texto de la ley de acceso brasileño refleja este lenguaje y este abordaje. Bueno, como decía, la ley fue aprobada en noviembre de 2011, pero hubo 180 días de vacatio legis, que en tesis era un periodo para que se implementase los procedimientos, pero claro, nada ocurrió. Apenas en mayo de 2012 que se empezó algo en este sentido. En el día 17 de mayo fue sancionado el decreto federal 7724, que se aplica apenas al Ejecutivo Federal, pero esencialmente fue copiado por unidades de federación y por municipios. Y en este decreto está un artículo que ha sido muy criticado. Yo me acuerdo que en el día 17 yo di una entrevista a un periódico criticando muy pesadamente el artículo 13, que dice lo siguiente: no serán contestados solicitud de acceso a información genéricos desarrazonados, ¿se entiende? Como que no es razonable. No exactamente sin motivación, pero un poco sin lógica. Sí, como ilógico. Y claro, el negrito, ¿cómo se dice? Negrita, no estaba en el original, claro. Esto es muy importante, creo, para esta discusión de hoy, de ayer y de hoy. El tercero, que demanden trabajos adicionales de análisis, interpretación o consolidación de datos o informaciones, o servicio de producción o tratamiento de datos que no sea de competencia del órgano titular. O sea, la administración pública no contesta pedidos que demanden organización de la información. O sea, ya se parte del premiso de que la información no está organizada. Y este es un gran problema de implementación. Y ahora, voltando un pasito para mi posición de implementador en el gobierno municipal de São Paulo, este es un gran problema, porque si un departamento argumenta que no tiene el dato organizado, ¿qué voy a hacer? No sé si es verdad o no. Por eso que creo es muy importante las discusiones de ayer, de hoy, y creo que sería bueno si pudiésemos estrechar las relaciones de la comunidad de acceso a información con de gestión de documentos. Bueno, un poco de literatura, como un texto de Jonathan Fox define transparencia opaca y transparencia clara. Transparencia opaca es aquella que en práctica no revela cómo las instituciones funcionan.
Por los depoimentos acá, sabemos que la transparencia opaca es la más común en varios de los otros países. Y transparencia clara son programas y prácticas que revelan información útil y confiable sobre el desempeño institucional. Esto es una definición de Jonathan Fox en un texto llamado The Uncertain Link Between Transparency and Accountability. Una otra definición de transparencia de que utilizo mucho. Transparencia no es apenas visibilidad, pero también inferabilidad. ¿Qué es esto? Una capacidad de construir inferencias precisas. En otra palabra, la capacidad de comprender lo que se pasa y utilizar esto como un conocimiento útil. Creo que debería ser el norte para quien trabaja en estos temas. No basta hoy día la visibilidad que está visible. Este es un argumento que siempre utilizo con mis colegas de otros departamentos, porque siempre, pero está en la internet. Sí, está lá, pero está en PDF, no está comprensible, no se puede reutilizar la información, entonces no es transparente esto. La definición más reciente de transparencia no es también que se puede ver, no, que se puede ver, utilizar, entender, esto sí es transparencia de verdad. Y a partir de eso yo construyo una tesis muy ambiciosa de mi parte que llamo de un dilema del lado de la oferta. ¿Qué es esto? Ya he escuchado en varios foros y ayer creo que alguien mencionó aquí que el ideal o el perfecto era que la administración pública pudiera brindar información de manera clara, de manera sencilla, que las personas pudieran entender. Bueno, si optamos por esta estrategia, creo que si hay una pérdida de transparencia porque muchas veces no hay acceso a los datos primarios. En otras palabras, si queremos estimular una transparencia, una oferta de información que sea comprensible, muchas veces no podemos colocar en primer plano los documentos, los datos primarios, porque las personas no entienden. Otra estrategia es que se dé acceso a los documentos primarios y que deja a la sociedad que interprete. Creo que esas son dos estrategias que desde el punto de vista de administración pública es importante tener en cuenta. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar? La énfasis en el documento, en el dato primario, o un texto interpretativo que está en primer plano. Esto es un dilema, creo. ¿Hay esta palabra, dilema? Sí. En mi punto de vista, hay algunos ítems para se llevar en cuenta en esta discusión. El Estado se comunica por intermedio de documentos. Entonces, esta es una realidad. No hay cómo escapar. Y tenemos que tener en cuenta si el Estado se comunica por intermedio de discursos construidos, esto no es exactamente transparencia en mi muy particular visión. Esto me parece una rendición de cuentas. Y aquí me acuerdo muy bien de un caso con Access Info Europe, que ellos estaban en una pelea judicial con el Ministerio de Justicia de España porque pidieron algunas informaciones y el gobierno de España le contestó que me acuerdo, la pregunta era ¿qué está haciendo para implementar los ítems de convención de la ONU contra corrupción? Y el gobierno le contestó que no están pidiendo información, están pidiendo explicaciones. Mira, creo este es un punto importante para el debate porque lo que
Lo que quería exactamente Access Info Europe. Bueno, me parece que mis amigos de la comunidad de acceso a información van a decir, ahora que el funcionario público ya está de otro lado. Hay que tener en cuenta que esto es un argumento fuerte del gobierno. ¿Sí? Lo que me pide, ¿son datos, son documentos, son explicaciones? Si son explicaciones, esto no es transparencia, esto es rendición de cuentas. Entonces, creo que hay un punto así a llevar en cuenta ahí muy interesante. ¿Por qué esto? Porque si el Estado se comunica por intermedio de textos interpretativos, esto me parece muy complicado porque puede elogios, compliments, elogios a sí mismo y seguramente evitará autocríticas. Y en este punto me acuerdo de mis viejos tiempos de periodista, en que cuando los órganos, las entidades públicas iban a difundir algunos datos, siempre había un titular positivo y hacían un esfuerzo para buscar un lado positivo, que cuando los datos de criminalidad, de violencia estaban malos, hacía un esfuerzo como los niños abajo de 14, las chicas ha caído, ¿no? Mira, hay todo un esfuerzo que hay un economista brasileño que dice que torturados los números dicen cualquier cosa, ¿eh? y creo que eso es un punto importante para se llevar en cuenta cuando se dice, cuando se piensa en una estrategia de brindar el acceso a la información. Si está optando por una estrategia de más claro, más comprensión, creo que está un poco complicado. Bueno, para finalizar, yo creo que la solución del dilema es acceso a información primaria con lenguaje natural, con textos de referencias históricas, lo que decían ayer, que los documentos, una buena práctica archivística, tienes referencias, series históricas, un contexto. Creo que esto es muy importante. Y también catálogo de datos y documentos. Si una entidad pública es capaz de producir un catálogo, mira, esto es lo que tengo, esto se publiciza, creo que esto ayuda bastante. Bueno, creo que el Estado tiene algunas tareas y me voy a concentrar en las tres. De duty to register, de obligación de registrar, porque en mi experiencia hay un problema con acceso a información, es que muchas veces, como el Estado se comunica por intermedio de documentos, a veces siempre dice, no tengo esto documentado. Esto se pasó en una investigación que yo estoy haciendo con el Poder Judicial. Si alguien tiene interés en mi trabajo académico, estamos finalizando un trabajo sobre transparencia en el Poder Judicial. Y hemos algunos testes que hemos promovido. La respuesta del Poder Judicial, del Tribunal, no tenemos esto, no está documentado. Entonces creo que esto es importante. Un lenguaje natural, esto es muy difícil para el Estado, se comunica con un lenguaje muy burocrática, muy formal. Y claro, la gestión de la información. Estos son tres puntos que me parece. Y ayer se discutían prioridades. Creo que hay ya espacios de diálogos junto a la sociedad. Hay la solicitud con la información donde se puede perceber las demandas ciudadanas y a partir de ahí construir las prioridades, porque aprendí mucho ayer y hoy sé, por ejemplo, que solo un 5% de documentos se quedan, ¿sí? Bueno, por tanto, esos 5% tiene que considerar, tiene que llevar en cuenta estos puntos. Pero creo que también la sociedad civil tiene que hacer un esfuerzo en la implementación. Hablaba ayer que hay un foco muy exagerado en mi punto de vista para la discusión del tema de la ley. Cuando se aprueba la ley, en general, los periodistas, las ONGs, no acompañan tan de perto la implementación, lo que es un error en mi visión. El trabajo de Infomediary, esto es un tema importante, que son grupos que
organizan la información pública y le brindan a los ciudadanos. Javier hablaba de una experiencia importante que están haciendo de algunos catálogos, de base de datos que recogen y publican para la sociedad. Creo que eso es un trabajo muy importante que no ha sido hecho muy frecuentemente. Bueno, capacitación para grupos vulnerables. Creo que un tema en el acceso a la información muy importante es que en general los grupos sociales más fuertes económicamente y socialmente pueden ser más favorecidos por una ley así de que el grupo vulnerable que no tiene condiciones de solicitar e interpretar datos. Entonces creo que ese es un rol importante de la sociedad civil. Bueno, para finalizar de verdad, creo que hay que tener un esfuerzo de archivistas en relación al tema de acceso a la información, un esfuerzo que yo diría un esfuerzo político, de comprender los temas de control social, de accountability, de democracia participativa. Ayer hubo los embates ahí de estos dos grupos y me parecía que era un debate un poco del técnico versus del político. Y creo que los archivistas tienen que tener en cuenta que esto es un debate político, que estos temas están presentes en la sociedad de la información. Y por otro lado, yo creo que los defensores del derecho a saber también tienen que hacer un poco de esfuerzo técnico para comprender los temas de producción de documentos, la organización, la indexación, la clasificación. Hay que tener un tantito de esfuerzo también para comprender, porque esto es muy importante para que se implemente adecuadamente las leyes de acceso a la información. Yo creo, por tanto, 4 puntos de aproximación. Yo creo que es de 2 comunidades. La producción de documentos en la lógica del acceso a la información, me parece, pero que la aprendí, no está orientado para el acceso, la producción mismo, las reglas, los procedimientos que determinan la producción de documentos públicos. Me parece que no está orientado hacia el acceso público. El acceso propiamente dicho, creo que ese es un tema que es importante para los activistas y para el movimiento de acceso a la información. La priorización creo que también es un tema que se puede compartir las 2 comunidades. La priorización en la lógica de la accountability. La priorización, ¿cuáles documentos son más importantes? Aquellos que son más importantes para el control social. Creo que este es un tema que se puede discutir más. Y el tema del Open Data, creo que este también es un tema que las 2 comunidades pueden, porque creo que ahí también hay una discusión de organizar, de clasificar los datos, y creo que las técnicas de los activistas pueden ayudar a los activistas de acceso a información en la discusión de Open Data. Aquí tiene alguna referencia bibliográfica y muchas gracias. Mi email en Twitter para todos. Bueno, muchas gracias, Fabiano. Cristian Sifaki tiene una presentación, mientras tanto lo presento. Es ingeniero civil en informática, con posgrado en informática, más de 20 años de experiencia en el área de gestión informática y dirección de proyectos, 7 de ellos en Alemania, profesor universitario en diversas asignaturas de informática y gestión, actualmente jefe de sistemas y servicios de información de red de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Vengo como Cristian Sifaki, no estoy representando a la biblioteca, por lo tanto todo lo que diga va a ser usado en mi contra. Es un tema simplemente para mantener las aguas separadas, pero naturalmente todo lo que voy a mencionar hoy día tiene que ver con el trabajo que he estado haciendo en la Biblioteca del Congreso. Primero, el panel, y me siento extraño en este panel porque se llama Digitalización y Gobierno Abierto, y yo no soy del gobierno, yo trabajo en el Poder Legislativo. Yo creo que es por una mala traducción. Government. ¿No se escucha? Ya. Como el panel es digitalización y gobierno abierto, siento que government es una mala traducción de gobierno. Yo pertenezco al Estado. Entonces, a lo mejor habría que hablar de un Estado abierto, que involucra no solamente los 3 poderes. En Chile ahora son 4, porque también está la transparencia, y está la Fuerza Armada, está la Contraloría, está también el Banco Central, y hay otros organismos que están. Entonces les llaman como organismo del Estado. El otro tema también que me motiva, en lo que hemos conversado en estos días, tiene que ver con accountability. Hasta ahora no encuentro la palabra en castellano que refleje eso.
A lo mejor es porque nuestra tradición española no había que hacer accountability. Espero que tenga internet esto. Espero que sí, si no, no. Antes de presentar parece que no. ¿No hay internet? Ahí va. Descuéntenme el tiempo. Es como el árbitro del partido. Bueno. Bueno, si no, no importa. Sigo con la presentación, no hay problema. Quería mostrar la página web nuestra, que es www.bcn.cl. Abajo nosotros tenemos las licencias de uso. No he escuchado, o a lo mejor me quedé dormido, el tema de las licencias o licenciamiento que tiene el Estado. Muchas veces la información que ponen los organismos la ponen sin licencia, entonces pasa a ser como propiedad del organismo. Nosotros partimos en 2006, 2005, no me acuerdo muy bien, y abajo pusimos Creative Commons, diciendo úselo, sea feliz con él, entréguelo. Hoy día estamos pensando en ponerse ese cero, que es úselo, porque es suyo, usted lo pagó con sus impuestos, bueno, con mis impuestos también, yo pago impuestos, pero no lo veo claro el tema del licenciamiento. En la página web nuestra también tenemos arriba, que justo estaba Fabián hablando, el tema de cómo hacer un lenguaje más fácil. Yo voy a mostrar un ratito más un ejemplo que hicimos que se llama Ley Chile, que están todas las leyes, pero en su formato. Pero cuando uno lee la ley, no la entiende, porque yo no soy abogado, yo soy informático. Entonces la pregunta es cómo hacer más asequible ese lenguaje de la ley al ciudadano. Nosotros tenemos en nuestra página web una cosa que se llama Ley Fácil. Es explicar con peras y manzanas en un lenguaje muy claro, periodístico, pero que sí sea revisado por abogados, cómo se usa la ley. También la tenemos en lenguaje originario. En Chile está el aymara, el quechua y el rapanui, que son idiomas, y nosotros tratamos de traducir cuando se puede estas leyes a esos lenguajes, porque pensamos que una cosa es dar acceso a la información, lo hacemos, pero otra cosa es ahora entregar correctamente esa información. Y es un poco lo que quiero mostrar, y hoy día quiero hablar de eso. Otra cosa que también se habló ayer y me saltó una duda era el derecho de ser olvidado. Me recordaba un poco lo que quería Borges al final de sus tiempos, que él quería ser olvidado. Pero también me recordó un tema que eran los romanos cuando castigaban a alguien, que se llamaba el daño a la memoria, el damnatio memoriae. Y había un tema que se llamaba la delitio nominis, que era, de hecho, si uno va a Italia va a ver de repente que hay nombres borrados o caras borradas, porque la idea era hacer desaparecer a esa persona como que si nunca hubiera existido. Y es extraño que hoy día se esté hablando de ese tema, porque lo que la gente quiere es permanecer, sino ¿por qué no estarían, o sea, por qué se están rayando las ciudades con estos graffiti? El tipo que hace graffiti quiere dejar algo. Es como cuando en la cadena la gente ponía la mano, es porque quiere dejar algo para que lo recuerden. Entonces, no sé, es como, estaba pensando cosas de lo que han ocurrido estos días, porque hoy día estoy ignorante. He escuchado tanto y he recibido tanta información que siento que hay muchas cosas que hablar. Y lo otro, yo vengo del mundo de informática, y la informática es un mundo de la postcoordinación. Los bibliotecólogos hablan siempre de la precoordinación, y de hecho Iván ayer hablaba de que hay que tomar la información y estructurarla. Y eso le gusta mucho a los archivistas y a los bibliotecólogos. Yo como informático no quiero eso, yo quiero procesarla y que automáticamente haya un algoritmo que lo genere. Yo creo que eso también es un tema, cómo uno puede buscar lo mejor de la precoordinación, donde el ser humano pone exceso de obra, y cómo uno pone la postcoordinación, es decir, cómo estos algoritmos nuevos que hay hoy día procesan la información y pueden entregar cosas. Lo que quiero mostrar hoy día, y espero tomarme ahí unos 5 minutos que no habló Jorge, porque quiero mostrar estas cosas, pero no quiero mostrar tanto. Entonces, lo que quiero hablar, no sé si se va el sonido. La presentación quiero hablar de 3 afluentes que, desde el punto de vista mío, yo veo, no son todos, hay muchos más, pero hoy día quiero enfocarme solamente en estos 3 puntos. Como el panel es de digitalización, voy a hablar de digitalización. Una vez que está digitalizado, la pregunta es cómo almacenar, quiero hablar de los repositorios digitales. Y lo final, que se ha hablado hoy día de Open Data, quiero hablar también de la web semántica y lo que hemos hecho y cuál es nuestra experiencia al respecto. En este tema lo único que quiero transmitir, porque digitalización ayer y hoy día vi ejemplos espectaculares, es simplemente que cuando uno pone la información en digital, surgen, la palabra serendipity, surgen caminos imprevisibles. Y eso es lo que quiero hoy día poner como un ejemplo. Esto que está aquí es una
una cosa que hacía la Biblioteca del Congreso de los años 50. Eso que está ahí es una foto de unas sobres. Eso es un solo pasillo. Esto es el segundo piso abajo, existen. Son pasillos y pasillos y pasillos con sobres que tienen recortes. ¿Qué recortes? Los que están ahí indicados en la foto. Son del año 50 hasta el año 2000. Había un agente en la Biblioteca del Congreso que tomaba el diario, tomaba una noticia y decía: esta noticia tiene ciertos tags, que ahora se usan, tiene cierta metadata, y con esa metadata tomaban y clasificaban la noticia y la guardaban en un sobre. Tenemos 4 millones de noticias. Algunos dicen que son 5 millones, lo que pasa es que no está bien calculado, pero son esos pasillos y pasillos de información. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ahí está, ustedes pueden ver arriba que hay un recorte en color. Bueno, se ve, dice... Ese es, por ejemplo, una noticia del 20 de agosto del 73, que salió publicada en la página 9 del diario El Siglo, del Partido Comunista en su momento, y está ubicado en el F21E, y ahí uno puede ir al sobre y encontrarlo. Y esta es la noticia, esta es una digitalización correcta, es decir, así está el la noticia. Puede ver que está doblado en medio, está con los corchetes, lo estamos capturando de una forma en que lo que llamamos es digitalizar para capturar el alma, o sea, la posibilidad de hacer una reproducción facsimilar en el caso que perdamos esa información. Hoy día lo que estamos haciendo es, esa información la estamos digitalizando. Para eso ustedes saben, hay estándares, PIF, todas esas cosas, y le estamos poniendo metadata. Usamos naturalmente Dublin Core y también propias nuestras para poder después archivar y poder clasificar y saber a qué audiencia que viene. Hay técnicas de OCR. Y estas noticias, nosotros creamos un sitio que se llama noticias.cnsl y esta noticia antigua la estamos guardando en esta base de datos especial. Bueno, eso es una cosa. Lo otro, antiguamente, y esto yo no lo sabía porque un día bajé a los sótanos y encontré unos ficheros y pregunté qué eran estos ficheros. Y me contaron que existía también de los años 50 hasta 70 y tanto una unidad de indización de prensa. Esta unidad no conversaba con la otra, eran funcionarios de la biblioteca que leían el diario también, pero generaban pequeñas fichas como esa que está ahí. Y ponían arriba la metadata, en este caso es Anselmo Zule, un senador del Partido Radical, marcaban con un slash el resumen de la noticia y luego ponían abajo el diario que pertenecía. Y ahí está una foto de todas las fichas y ahí están los ficheros y son pasillos y pasillos. Son más o menos 400.000 fichas. Bueno, esto estaba ahí. Entonces yo dije, por un lado estamos digitalizando las noticias y por otro lado tenemos un acceso referencial a estas noticias a través de un tema. Entonces dije, podría hoy día, si yo digitalizo, podría relacionarlos informáticamente, no ahora, porque no están relacionados, eran dos unidades distintas, personas distintas, se saludaban en la mañana, pero nada más. Entonces la pregunta, ¿será posible relacionar estas fichas con los recortes? Y lo que hicimos fue tomar algunas fichas y digitalizarlas. Ahí, cuando nosotros empezamos un proceso de digitalización de ciertos partidos, tomamos las fichas de algunas personas que eran miembros del Partido Radical. De hecho, la persona número 5 ahí fue presidente, el 6 también fue presidente y el 7 que está ahí también fue presidente. Uno fue radical, Salvador Allende socialista y Eduardo Frei demócrata cristiano. Y empezamos a digitalizar y tenemos fichas del año 35. Pero no solamente las digitalizamos, le aplicamos OCR. Y la idea era, ¿qué pasa con este sistema? ¿Podemos hacer? Y resulta que sí encontramos. Por ejemplo, hay una ficha ahí que dice discurso del presidente cuando le da el voto a la mujer el año 49, el 9 de enero. Con esa información, ¿es posible encontrar la noticia? Y la respuesta fue sí. Hay que tener cuidado porque en una página de diario a veces aparecen muchas noticias. Y nosotros podemos tener... Entonces la pregunta era, semánticamente, ¿es posible con el contenido saber de qué está hablando? Y la respuesta es sí. Y la pregunta siguiente era, ¿es posible saber en ese día si otros diarios trataron el tema? Y la respuesta fue sí, también los encontramos. Y la pregunta era, durante la semana, ¿es posible encontrar si se va a hablar de ese tema, del voto de la mujer? Y la respuesta fue sí. Entonces, en este caso, el serendipity que ocurrió fue que a partir de una ficha se puede generar ahora distintas visiones y yo puedo entrar al universo de información. Aquí yo puse el voto de la mujer, pero hay otras donde, por ejemplo, había una pelea entre un presidente y un diputado y decía, mañana van a pelear, hoy día están peleando y pelearon. Y depende del diario, ganó quien ganó. A veces gana el presidente, a veces gana el diputado, depende del diario. Entonces, esto para mí es una cosa nueva de digitalización donde uno genera información que antes no estaba. Lo que quiero transmitir aquí es que esto estuvo siempre en papel, pero al aplicar técnicas de digitalización, de OCR, procesamiento y un poco de semántica, pudimos relacionarlas y generar algo nuevo que no estaba antes. Después de 22 años, porque la unidad de indización de prensa cerró en el 90, pudimos integrar información así on the fly. Esto funciona, lo podría mostrar, pero después. El otro tema que quiero hablar es de repositorios digitales.
Los repositorios digitales yo los veo como una bolsa inteligente. De hecho, eso es lo que he visto en estos 2 días, donde uno digitaliza, guarda y después accede. Pero también existe un problema que es de acuerdo al contenido que yo voy a guardar, porque ahí el repositorio cambia y la forma de guardar la información cambia. Por ejemplo, una bolsa inteligente, voy a mencionar uno que es muy bueno, que se llama DSpace, hecho por el MIT. Y nosotros en la biblioteca lo estamos utilizando para almacenar documentos que producimos en nuestra área de asesoría técnica. Tenemos un área, son como 70 personas, que entregan información a los diputados y los senadores que construyen, por ejemplo, legislación comparada. Cuando un diputado dice, oye, quiero saber cómo es la ley del aborto en Francia, Chile, Argentina, se hace un documento y se guarda. Pero además de eso, nosotros tenemos otro repositorio donde se guardan documentos legislativos y políticos históricos. Entonces, en este caso, el repositorio que está ahí, es DSpace con toda la información, no es nuestro back-end de información. Y nosotros construimos portales que se nutren y van preguntando por metadata. En este caso, por ejemplo, esa página que está ahí, que dice sitio web, es nuestro portal parlamentario que cuando uno es un diputado o un senador, entra a este portal y le mostramos toda la información. Lo que estamos diciéndole es, repositorio, entrégame todos los objetos más recientes, y el repositorio busca y devuelve los objetos más recientes. Entonces, eso es un poco lo que yo veo que se están utilizando ya los repositorios. Ahora, ¿qué estoy entregando? Son documentos en PDF, en Word, depende, porque son documentos producidos por nosotros. Pero para mí eso es una bolsa inteligente. Ahora la puedo hacer un poco más inteligente. Por ejemplo, ahora entro a una parte que dice experiencia extranjera, y lo que estoy diciendo, al lado está el archivo con toda la metadata, como pueden ver, tiene Dublin Core, tiene Dublin Core y todo. Entonces digo simplemente, tráeme todos los objetos digitales de mi repositorio que tengan dc.subject, que es el Dublin Core del subject del tema, legislación comparada, y él me devuelve los objetos en forma automática. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es que el repositorio es una bolsa de documentos y mi frontend le hace preguntas a través de la metadata. Ahora, esta metadata también tiene cosas como, por ejemplo, la audiencia. Es decir, muéstrame los documentos que son solo para tal diputado, porque otro diputado no los puede conocer. Tenemos 15 días nosotros de que cuando un diputado o un senador pide algo, no lo pueden conocer otros por 15 días, porque es un tema personal. Y en base a esto hemos construido, en base a este concepto de bolsa inteligente, hemos construido varios portales. Por ejemplo, como backend tenemos un repositorio DSpace que es de puros documentos, y ahí está el parlamentario. Tenemos otro repositorio de objetos digitales, donde estamos guardando fotos, documentos históricos, con todos estos los procesos metadata. Y tenemos, por ejemplo, el archivo ALES, que fue la donación del diputado ALES respecto a su padre, que fue embajador y ministro. Tenemos nuestro sitio de transparencia, en la cual automáticamente subimos al repositorio los contratos y automáticamente se van cargando en el sitio de transparencia. Tenemos un sitio de historia política que también se nutre de estos objetos digitales. Y yo hablé en principio de una ley fácil, y las leyes fáciles que están ahí se van nutriendo de la información que estamos guardando en los repositorios. Así funcionan, yo digo, los repositorios de bolsa inteligente. Pero el problema mío es qué pasa ahora cuando yo necesito que el contenido no sea un documento, no sea una imagen, sea algo más inteligente. Por ejemplo, yo quiero que una parte de un documento tenga relación con la parte de otro documento. Y es ahí donde uno empieza a decir, no, tener bolsas inteligentes o haber hecho una digitalización y guardar en TIFF o en PDF o lo que sea, no me sirve porque yo quiero referenciar parte. Por ejemplo, la ley. Una ley. Tenemos ley 22.000, artículo 1, bla, bla, bla. Y en Chile, y creo que en otros países es lo mismo, las leyes se actualizan. Y sale, por ejemplo, esta otra ley que dice, modifica la ley 22.000 anterior, pero cambia A por X, Z. Lo que está ocurriendo es eso. Es decir, tengo un documento que me muestra esa en el T0 esa, pero al siguiente tiempo me muestra ese otro. ¿Eso es un PDF? No. Esto es un documento vivo que se está actualizando entre ellos. Por lo tanto, lo mejor es modelarlo en XML. Y si lo voy a modelar en XML, que es el caso que hicimos nosotros, tengo que tomar la vida del documento. El documento no muere, siempre se está actualizando. Y lo otro que debo capturar es también la estructura del documento. Los documentos legales tienen un encabezado, un articulado, una promulgación y un anexo. Por lo tanto, lo que voy a tener finalmente es un modelado en XML, pero no es una foto, no es algo que está vivo. No lo voy a guardar en un repositorio como bolsa inteligente que acaba de plantear recién DSpace. Lo que tengo que hacer ahora es hacer un diseño ad hoc al documento. Y para eso, entonces, nosotros creamos, por ejemplo, Ley Chile,
en el cual uno puede buscar la información, por ejemplo, la ley del mono, en este caso no es un mono, sino que es un dibujo. Se le llama así una ley donde la gente puede regularizar ampliaciones en su hogar, y uno hace una metadata, encuentra la ley, ahí encuentra el texto, y ahí puede ver las versiones, y esto tiene interoperabilidad con la Contraloría, tiene otras cosas, pero esto entonces es un servicio que está orientado al XML. Y ahí uno puede incluso en línea comparar cómo era la versión 1 con la versión 2. Este sitio tiene aproximadamente unas 20.000 a 30.000 visitas diarias, increíble la cantidad de visitas que hay en Chile, o sea, Chile es un país muy legalista. Lo más terrible de todo es que los otros organismos no nos usan. Nos usa la gente, pero no los otros organismos. Bueno, y otro concepto que quería plantear como es el concepto de la web semántica, que se ha hablado. Yo ahí puse dos definiciones. Lo planteé un poco en la pregunta hace un par de horas. Para mí Open Data es simplemente una idea, es una filosofía que dicen publiquen datos en forma libre y asequible a cualquier persona para usar y republicar sin restricciones de ningún tipo, no dice nada más. Ese es el movimiento de Open Data. Se puede haber hecho incluso en cartón, se puede haber hecho en lo que sea. Incluso un avión que publique información, a tire panfleto, eso es Open Data. Pero Linked Data para mí es un paso más, es decir, ahora yo voy a utilizar las técnicas que están saliendo ahora de web semántica para aplicarlos al Open Data. Entonces la pregunta que nos surgió en la biblioteca hace varios años es posible utilizar esto para poder dar mayor información? Es complicado, porque así como Iván ayer hablaba de que de repente uno dice toda la información está en la internet, pero después uno va a una URL, hace clic y no está. Definir una URL que sea para siempre es complejo, y para esto podemos utilizar o lo que dicen los principios de Linked Open Data es que pienses bien lo que es la URI, cómo tú vas a acceder al recurso de información. Entonces, en este caso, como nosotros estamos trabajando con Ley Chile, que son leyes, decretos, reglamentos, utilizamos el FRDR, que todos los bibliotecólogos lo conocen, que es una forma de escribir una obra, una manifestación. Entonces, en este caso, utilizamos este modelo de Work, Expression, Manifestation, Item, en el cual uno tiene que hacer una conceptualización de lo que yo voy a modelar. El siguiente paso de la URI es, por ejemplo, ¿cómo accedo yo al decreto 341, publicado el 11 de noviembre de 2008 en el Ministerio de Educación? Esa sería la URI, porque está todo ahí, es decir, 341, bla, bla, bla. Si yo hago clic hoy día en eso, me trae la metadata tipo web semántica, en este caso son triplas, donde están todos pueden ver ahí RDF, Dublin Core Identifier, bla, bla, bla. Pero inmediatamente me está trayendo dos cosas. La versión original, que está con una fecha, y la otra versión, que es una versión actualizada. Esto hoy día está operativo, lo tenemos operativo. Lo siguiente que hay que hacer en un modelo de web semántica es hacer una ontología. Eso que está ahí es la ontología de las normas legales. Las leyes, por ejemplo, o los tratados que Chile tiene con otros, que está bajo dice treaty, son tratados. Los tratados es un tipo de ley, y los tratados tienen que ver con países. Lo que hay que hacer aquí es un modelo ontológico de la información que yo voy a poner a disposición. Y lo siguiente que dice Linked Open Data es enlácese, no sea autista, relaciónese con otros modelos, con otras ontologías y entregue información y relaciónese. ¿A qué voy? Que finalmente uno pueden hacer las siguientes consultas en estas bases de datos semánticas. Por ejemplo, y le estoy entregando esto al ciudadano. El ciudadano dice, quiero encontrar todas las ordenanzas municipales que fueron publicadas entre el 95 y el 2000, pero que hayan sido modificadas después del 2005. Hacer esto en una base de datos relacional es un poquito complicado si es que tengo acceso a eso. Pero como todo el mundo hoy día conoce Sparkle, que es el lenguaje que está en la web semántica, uno escribe eso. Mentira, nadie escribe eso, pero ese es un lenguaje Sparkle donde voy a buscar porque... ¿Y qué me arroja automáticamente esto? Una lista de datos, donde yo sé la municipalidad, cómo se llama. En este caso yo traje solamente el título de la ordenanza, cuándo fue publicado, cuándo fue modificado. ¿Qué estamos trabajando hoy día en la biblioteca? Ya hicimos la ontología de las leyes, estamos trabajando en la ontología de las biografías parlamentarias, son 4.000 diputados y senadores, y ahí estamos relacionándolo de todas las cosas. Y estamos trabajando en este modelo ontológico de la información. Finalmente, ¿qué es lo que quiero plantear? En realidad no sé lo que quiero plantear, lo que quiero decir es, si uno va a hacer un desarrollo, primero tiene que creérsela. Y tiene que hacerlo. Y si uno va a pensar en Open Data, no tiene que pensar en Open Data al final. Open Data es del inicio, desde que yo estoy produciendo la información.
es parte del proceso, y la web semántica me involucra en eso. La ontología yo la pienso primero y luego la aplico a mi fuente de información, y de esa forma entrego automáticamente la información para que otros la consuman. Volviendo al tema filosófico, me acuerdo que Tim Berners-Lee decía: para que funcione la web semántica, para que funcione este acceso a la información, para que la gente pueda hacer consulta, se necesitan 3 capas. La primera es la capa política. Yo creo que en Chile está. Hay directrices, está la ley. La segunda capa es de los funcionarios. Yo soy un funcionario y yo estoy haciendo estas cosas para que la gente lo use. Y la tercera capa tiene que ver con los hackers civiles. Yo creo que en Chile eso está fallando. Estoy hablando de Chile, no conozco los otros países. Quizá en Argentina es más fuerte el hacker civil que el tema político y el tema de los funcionarios. En Chile es al revés. El gobierno está haciendo muy buenas cosas. De hecho, ellos también tienen portales de Open Data y los funcionarios están comprometidos. Pero es un juego, es una cosa. Tiene que estar los 3. El político, el funcionario que desarrolla las cosas, y también tiene que estar la sociedad civil. Y volviendo a pensar estos eran como los 3 afluentes que quería hablar hoy día, que son problemas que yo no veo solución: digitalización, repositorios digitales, 2 tipos de web semántica. Pero otro tipo que se habló recién y Fabián lo dijo, tiene que ver con cómo yo entrego la información. Y estaba pensando que yo, cuando llegué a trabajar a la biblioteca en el año 2004, cuando uno pedía un permiso de vacaciones o un permiso administrativo, uno tomaba un papel, lo llenaba con su nombre, lo timbraba, se lo pasaba al jefe, que lo timbraba y después pasaba. Como eso era muy papelístico, yo lo eliminé todo y tenemos un sistema en la internet donde uno pone su nombre, se lo vea, que es como clave binaria, se lo vea, pide el permiso, le llega un correo al jefe, hay un workflow detrás. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en 50 años más? Porque todos esos papeles los tiene guardados el Departamento de Administración y Finanzas, en un archivo, en una cajita, con serie, con todas las cosas. Pero a partir de un loco llamado Christian, que en el año 2004 cambió el sistema por una base de datos, ¿qué es lo que debe archivar? Es el registro, y es fácil, porque yo puedo saber cuántos permisos pide la gente y todas esas cosas. Pero hubo un cambio de modelo. El primer modelo era, no sé si me siguen la idea, tengo un papel que puedo escanear y lo puedo mostrar. Pero a partir del año 2004-2005, ahora dejó de existir el papel y ahora es un registro, una base de datos. ¿Qué es lo que estoy preservando? ¿Cuál es el archivo ahí? ¿Cuál es el...? No sé, lo que yo estoy planteando son problemas que estamos enfrentando. Yo soy informático, me gusta romper esquemas y a veces no pienso. Estos 2 días he visto a ornitólogos que analizan y yo me siento como un pajarito que hago cosas. Entonces estoy haciendo cosas que realmente no me calzan en lo que analiza el ornitólogo. Y eso es un tema que quería plantear aquí, que no... ¿Cómo procesar estos XML? ¿Qué es un XML? ¿Qué es un archivo? Son archivos vivos que están cambiando en el tiempo. Hoy día en el almuerzo y planteé el ejemplo de una foto en Facebook. Si alguien pone una foto en Facebook y eso es un registro, y después le dice, oye, sales bien en la foto, todavía después le dice, no, sales mal. Y un año después le dices, te ves súper bien, o no me gusta la foto. ¿Cuál es el concepto de archivo que yo voy a preservar? ¿Es la foto o el stream de interacciones? Pero ese stream nunca muere. Está siempre ahí. Entonces es complicado este tema de definir cuál es la serie, cuál es el archivo, cuál es el ítem, cuál es la colección, cuál es la subcolección, cuál es la comunidad. No lo sé. Yo lo que estoy planteando aquí son problemas. Iván mencionó algunas cosas ayer, pero siento que todavía hay mucho que discutir y vamos aprendiendo mientras vamos haciendo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias.